tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro en convenio con Speakers. Y hoy para mí es un gusto estar en esta noche con un gran amigo, con un gran tema pues inicio presentando a mi buen amigo contador público certificado, Germán Zúñiga, quien es un experto en la materia de precios de transferencia y partes relacionadas. Mi querido amigo. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gusto en saludarte, gusto saludarnos a la audiencia, feliz año y bueno, aquí estaremos para platicar un poquito sobre el tema y las obligaciones. Perfecto, pues vamos a empezar. La realidad es que este es un tema bastante importante e interesante que en muchas ocasiones no le dan la importancia que debería de darle, ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos, mi estimado amigo Germán, con estos términos, porque en muchas ocasiones escuchamos el término precios de transferencia, partes relacionadas, y parecen conceptos así del espacio, ¿no? Entonces, del espacio sideral, algo así medio ya ido en los términos, pero vamos a empezar a explicar, que nos ayudes a explicar, por favor, amigo, ¿qué son precios de transferencia y partes relacionadas? Claro que sí, Jaime, muchas gracias. Mira, prácticamente para tratar de conceptualizar esta situación, la autoridad fiscal obliga a los contribuyentes a que documenten de manera mandatoria en cada ejercicio las obligaciones por sus operaciones entre partes relacionadas. Es decir, los precios de transferencia es la materia que estudia el análisis y la documentación soporte de aquellas transacciones que se realizan entre partes relacionadas, ya sea entre personas morales o partes relacionadas personas físicas. Ha surgido con mucha velocidad recientemente el tema de la fiscalización en la parte de transferencia, derivado a que la autoridad fiscal ha hecho mucho hincapié, ya ha generado muchas revisiones en materia en materia fiscal, derivado o relacionado con el tema de operaciones entre partes relacionadas, ya sea socios accionistas, personas físicas, personas morales, porque la autoridad de alguna forma presume o alude que puedan existir alguna manipulación en los precios, Jaime. Entonces, eso ha generado que pues cada vez haya más revisiones en este sentido. Perfecto, entonces los precios de transferencia es esa parte en la cual la autoridad revisa que los precios que se den de compra-venta de bienes o servicios entre partes relacionadas sean conforme al mercado. Correcto, correcto. Ya que lo que se evita aquí es que exista alguna manipulación de estos precios de manera en que se pueda hacer alguna eficiencia fiscal por parte del contribuyente. Entonces, no olvidemos que la ley del impuesto sobre la renta, como uno de los requisitos de deducción que nos establece, es que es mandatorio de manera anual obtener y conservar la documentación comprobatoria que demuestre que dichas transacciones se llevan a valores de mercado. Es decir, hay que valorar y demostrar con esta documentación que dichas transacciones fueron hechas correctamente. Correcto. Y miren, nada más para poner un ejemplo muy coloquial y muy sencillo, ¿por qué le interesa a la autoridad que estos precios sean conforme a mercado? Porque en muchas ocasiones se observa que los contribuyentes se transfieren utilidades a través de esta venta de bienes y servicios entre empresas del mismo grupo, por ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo, en algún lugar, sí, en otro país, por ejemplo, que así surgieron los precios de transferencia entre empresas de diferentes países, ¿no? Correcto. Y entonces lo que hacía una empresa es venderle servicios, por ejemplo, a una empresa mexicana, ¿no? Con otro valor. Claro. Y entonces ahí es donde estaban transfiriendo las utilidades. ¿Por qué? Porque esa venta de ese bien, por ejemplo, si ese bien tenía un precio en el mercado de 10 pesos, se lo vendían a su parte relacionada ubicada en territorio nacional en México en 2 pesos, y entonces, ¿qué sucedía? Que la empresa en México pues los vende en 20 y entonces tenía una utilidad de 18, lo cual pues no era real, porque si esa empresa mexicana compraba ese bien en 10 pesos, entonces su utilidad era de 10 pesos únicamente. Entonces, la utilidad era de 18 y entonces lo que piensa la legislación, así de manera coloquial, es esta empresa ubicada en el extranjero le transfiere utilidades a la empresa en México.
Correcto. Y como bien comentas, la esencia de los predios de transferencia inició por allá en 1997, 1998, con el tratar de evadir la elusión o el expatriar utilidades a territorios en el extranjero. Es decir, correcto, la autoridad lo que buscaba, porque esa es la esencia de los precios de transferencia, un término que ellos conocen como el overseas, o sea, el fuera de nuestros mares, en donde evita que tú transfieras la utilidad fuera de México a una empresa relacionada en otro país. Sin embargo, la autoridad fiscal tomó estas premisas y las aplicó radicalmente ya en operaciones entre partes relacionadas nacionales. Es decir, ajustó la legislación mexicana, lo estableció en la legislación como una obligación para las operaciones entre partes relacionadas, no solo extranjeras, sino también nacionales, y esto le ha funcionado muy bien porque de un tiempo para acá algunos contribuyentes han utilizado la herramienta de predios de transferencia para el manejo o manipulación, en algunos casos, no en todos, de las utilidades, como bien lo comentas, Jaime. Correcto. Como bien lo comentas, este término inició de manera internacional, ¿no? Y las autoridades y la legislación doméstica en México, impositiva, pues también lo pone a disposición de todas las operaciones en territorio nacional, precisamente para que no exista también esa transferencia de utilidades entre partes relacionadas ubicadas en territorio nacional. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos podrías comentar, mi estimado Germán, en cuanto a cuáles son esas obligaciones que tienen que estar considerando estas partes relacionadas ubicadas en territorio nacional? Todas en general, pero hablando en particular de estas partes relacionadas en territorio nacional, toda vez que pues, las empresas o las personas físicas no están considerando en gran medida todas estas operaciones entre partes relacionadas. Sí, mira, las principales obligaciones que tenemos ahorita son las siguientes. La primera sería, a más tardar en la fecha en que se deba presentar la declaración anual, el tener listo y preparado el estudio de predios de transferencia del ejercicio inmediato anterior. En donde se pueda demostrar que dichas transacciones se dieron a un valor de mercado, ¿sí? Entonces, es necesario que se tengan listas y preparadas estas transacciones y se dé cumplimiento a más tardar con el 31 de marzo. La siguiente obligación es presentar con la información que se genera por parte de este estudio de predios de transferencia una declaración informativa. Esta declaración informativa tiene como fecha de vencimiento a más tardar el 15 de mayo. Esta declaración informativa, la información que contiene es un resumen de las transacciones que se tuvo con sus partes relacionadas nacionales o extranjeras, en donde se muestra principalmente información como con quién tuviste la transacción, cuál es el margen de utilidad, cuál es el rango de valores de mercado y demuestra o le deja claro a la autoridad si dichas transacciones estuvieron o no a valores de mercado y si estuvieron fuera de valores de mercado, si realizaste algún ajuste en materia de predios de transferencia. Entonces, prácticamente este formato del anexo 9, que es un formato ya un poquito obsoleto y viejo, es la forma de hacerle llegar al algoritmo de la autoridad fiscal la información de las operaciones con partes relacionadas. Por eso la autoridad fiscal incorporó hace apenas 4 años la obligación de que las operaciones entre partes relacionadas nacionales también se incorporaran en este famoso anexo 9. Perfecto. Y en ese sentido, entonces estamos entendiendo que son dos obligaciones. Por una parte es la obligación del estudio de precios de transferencia y por otra es la presentación de esa declaración. Son dos obligaciones distintas. Así es, son obligaciones que van de la mano, es decir, el estudio de precios de transferencia es la documentación y la evidencia de tu análisis de cada una de las transacciones, correcto, si están o no a valores de mercado. Y el anexo 9 es prácticamente el vaciado de la información relevante de ese estudio de precios de transferencia en un formato procesable por parte del robot del SAT para tener la información de dichas transacciones. Y en ese sentido, Germán, hay ciertos casos en los cuales no existe la obligación de presentar esa declaración. Es correcto. La autoridad, esta pregunta es muy importante, Jaime, y qué bueno que nos la realizas, porque primero voy a partir de quiénes estarían obligados y quién derivado de algunas variables podrían estar exentos tanto del estudio de precios de transferencia como de la presentación de esta declaración informativa. El primer punto es, todos aquellos contribuyentes
que tengan operaciones entre partes relacionadas, técnicamente estarían obligados como un requisito de deducibilidad a preparar esta documentación y a presentar el anexo 9. Sin embargo, hay una facilidad por parte de la Ley de Impuesto sobre la Renta, donde exime de preparar la información de periodos de transferencia y de presentar el anexo 9, ojo, no de que las transacciones no estén a valores de mercado. Las transacciones deben de estar a valores de mercado, sin embargo nos exime de la presentación y de la preparación a aquellos contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior el total de sus ingresos no hayan excedido a un monto superior a 13 millones de pesos. Entonces, ojo, ¿qué es lo que tenemos que hacer como contribuyentes? Es decir, si yo tuve operaciones con partes relacionadas, nacionales o extranjeras, y en el ejercicio inmediato anterior, donde tuve esas operaciones, mis ingresos totales fueron menores a 13 millones de pesos, estaría exento de hacer el estudio y de presentar la declaración informativa. Si mis ingresos fueron mayores con terceros y con partes relacionadas, totales fueron mayores a 13 millones, no estaría exento esta preparación. No Perfecto. sé si hasta ahí fui claro, Sí, Jaime. sí, perfectamente, muy claro, amigo. Y también si nos puedes platicar cuántos tipos de declaraciones hay en partes relacionadas, porque hay diferentes tipos de declaraciones. Correcto. Ahorita hablé del estudio de periodo de transferencia, que es la primera obligación. La siguiente obligación es el anexo 9 de operaciones con partes relacionadas. Y por último, hay otras 3 declaraciones, que es la declaración local, la declaración maestra y la declaración país por país. Cabe mencionar que estas declaraciones van a depender de una variable. Primero, los ingresos, es decir, si los ingresos en el ejercicio inmediato anterior, el contribuyente tuvo ingresos superiores más o menos como 1.100 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior, es cuando estarían obligados a algunas de estas dos primeras declaraciones, es decir, a la local y a la maestra. A la local únicamente si tuve operaciones con partes relacionadas nacionales, y a la local y a la maestra si tuve operaciones con partes relacionadas nacionales o extranjeras. Okay. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Entonces, estas tres declaraciones, estas 2 primeras, que es la local y la maestra, hay que ver porque el umbral es diferente. Ya no es el de los 13 millones. Sube el umbral arriba de 1.100 millones aproximadamente, que es un dato que está recientemente actualizado. Por ahí existe otra declaración, que es la declaración país por país, que esta declaración es prácticamente para aquellos contribuyentes, es muy poco común que se tenga que presentar, pero es para aquellos contribuyentes mexicanos que tienen subsidiarias en el extranjero y que tuvieron ingresos superiores a 12 mil millones de pesos. O sea, es poco probable que algunos contribuyentes le apliquen este tipo de Son para estas empresas enormes, enormes, ¿no? llámese Cemex, Bimbo, Telmex, Telefónica, o sea, la de telefonía. Grupo Carso. Grupo ¿no? Carso, ese tipo de empresas donde son subsidiarias mexicanas que tuvieron transacciones con empresas subsidiarias en el extranjero y que sus ingresos totales fueron arriba de 12 mil millones de pesos. Entonces, eso es poco común, pero sin embargo hay que tener en cuenta que las otras 2 declaraciones, que puede ser la local y la maestra, o la local, pueden ser que sí esté obligado, porque hay muchos contribuyentes que por su giro pudiera ser que tuvieron arriba de 1.000 millones de pesos, ¿no? De 1.000 millones de pesos. Entonces, por ahí hay que tener cuidado. Pongo el ejemplo mucho de las agencias de autos, ¿no? Por el giro, pues de repente traen las empresas montos muy altos, ¿no? Y pueden estar obligadas a este tipo de declaración local. No, perfectísimo, muy claro, Germán. Y ahí nada más me gustaría regresarme un pasito atrás, nada más, para que quede bien claro para toda la audiencia, es ¿qué son partes relacionadas? Muy buena pregunta, Jaime. Aquí hay una definición muy clara que hace la autoridad fiscal, en donde dice que se considera partes relacionadas quien participa de manera directa o indirecta en la administración, en el control o en el capital. Es decir, no solamente mi accionista directo en mi acta constitutiva sería únicamente mi parte relacionada. Aquí es algo que este punto es muy importante, y los invitamos a que revisen con su especialista quiénes serían sus partes relacionadas.
Porque algo que no debemos de olvidar, Jaime, es que la misma declaración anual, la ICIF y el dictamen fiscal, algo que nos pide ya desde hace algunos años es que separemos dentro de la misma declaración anual es operaciones, o sea, cada una de las cuentas del balance, como el estado de resultados, Sí. con partes relacionadas y no relacionadas, nacionales y extranjeras. Entonces, de alguna forma, siento, en mi particular punto de vista, me gustaría escuchar tu opinión en eso, siento que los contribuyentes no le han dado toda la importancia para la separación correcta. De hecho, en algunos de los grupos de especialistas que estamos de periodos de transferencia, se ha hablado muy frecuentemente de la posibilidad de que nuestro CFDI, nuestro famoso CFDI, tenga algún posible indicador de que es parte relacionada. que se considera parte relacionada, que se considera parte tercero, nacional o extranjero, para que de alguna forma ayude eso, por así decirlo, a la clasificación de la información financiera y que por supuesto nos traería como consecuencia un amarre de la información fiscal, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que se está procesando. Obviamente el SAT nunca deja de sorprendernos y qué buen comentario, qué bueno que recuerdas esta parte. Los contadores que presentan declaraciones anuales recordarán este dato que das en cuanto a que en el formato de la presentación de la declaración anual, ahí permite diferenciar precisamente las operaciones con partes relacionadas, nacionales y extranjeras, y no relacionadas y extranjeras. Entonces, es muy importante que el contador ubique perfectamente las operaciones en el casillero que le corresponden. Correcto. Porque de ahí, y me surge esta pregunta, ¿la autoridad podría iniciar alguna revisión en esta materia, derivado de que el contribuyente en su declaración anual ubicó en la casilla de, por ejemplo, partes relacionadas mexicanas, una adquisición de costos o gastos de 50 millones de pesos, ¿no? Entonces la autoridad observa ese dato y dice, bueno, pues no me has presentado la declaración y voy a pedirte tu estudio de precios de transferencia. ¿Funciona de esa manera? Fíjate, Jaime, que para mí acabas de tocar el punto más relevante actualmente en materia de periodos de transferencia. Tengo dos comentarios que quiero hacer. Actualmente yo tengo 23 años más o menos, 24, metido en este tema de periodos de transferencia. Lo que te puedo de comentar en base a mi experiencia es que las recientes revisiones en materia de periodos de transferencia se han generado de dos variables principalmente. Una, de operaciones que la autoridad considera de alto riesgo. Y ahorita entro al siguiente punto, que es el que tú mencionas, que son aquellas operaciones, aquellas empresas que traen operaciones de pago de regalías, de pago de asistencia técnica a sus accionistas, de honorarios, de servicios, y que ahora viene con mucho fortalecimiento a partir de la reforma del año pasado, en donde quieren más sustancia. Es decir, no solamente se trata de que documentes, demuéstrame con evidencia de la materialidad de las transacciones. Bueno, que esa es una materia aparte, pero bueno, va relacionado con la parte, ¿sí? Entonces, y en estas transacciones que son regalías, intereses, comisiones, todo el pago de aquellos posibles intangibles, ¿no? Y la otra, que genera revisiones por parte de la autoridad fiscal, va detonada con errores, omisiones o discrepancias en la misma información que le reportamos a la autoridad fiscal. Entonces, partiendo del ejemplo que tú comentas, Jaime, si tenemos alguna discrepancia entre la información que se presenta en la declaración anual, en los casilleros, en el estudio de periodo de transferencia, en la declaración informativa, en la ICIF o en el dictamen fiscal, seguramente va a detonar una posible revisión por parte del robot en materia de periodos de transferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que poner especial cuidado desde el registro contable, si es parte relacionada, si no es parte relacionada, si es nacional, si es extranjero, y bueno, cómo lo vamos a reflejar en nuestro estudio de periodo de transferencia y como consecuencia en la demás información, que es la información de la ICIF, si les aplica, y la información de la declaración informativa del anexo 9 y por último de la declaración local. Mira, viendo las participaciones que tenemos aquí precisamente del programa,
Fabiel Paredes nos saluda y comenta, los pedimentos incluyen un campo en el pedimento para identificar si el proveedor es vinculado, parte relacionada, Correcto. del importador. Sí, claro. Y en ese sentido, aprovechando y saludando. En operaciones con extranjeras, saludos a Fabiel, que siempre es un excelente profesional. Exactamente, saludos a Fabiel. Querido amigo. Y en ese sentido, qué bueno que Fabiel nos comenta este tema, porque a raíz de todas estas modificaciones en la ley aduanera, ¿qué nos puedes comentar, mi estimado amigo, en cuanto a esta aplicación que recae en este tema? Lo comenta muy bien para operaciones en el extranjero, justamente, y nos ayuda a ir encuadrando estas transacciones de manera que podamos ir valorando dónde se va a reflejar esa información. Sin embargo, algo que pasa mucho y que detonan las revisiones entre operaciones entre partes relacionadas domésticas, ¿sí? o vinculadas. Muchas veces los contribuyentes del mismo grupo nacional, me ha tocado que una empresa me reporta. Yo tuve empresa con empresa B mexicana, ambas, una operación de ingresos por servicios por 8 pesos con la empresa B. Y la empresa B dice, oye, yo pagué materiales por 10 pesos. La misma transacción muchas veces no coincide por concepto en cómo lo reporto en el estudio, claro, ni por monto. Entonces, ahí detonan, y justamente, o sea, ni siquiera yéndome al tema internacional de operaciones con extranjeras, al tema doméstico. Entonces, ¿por qué? Porque internamente a veces los contadores no concilian esos saldos, no hacen un match de la información y eso genera estas discrepancias. Entonces, yo sí invito a los contribuyentes que en un ejercicio de introspección revisen la información que se va a presentar en el acomodo de esta materia en la declaración anual y que a su vez tenga que tener concordancia y simetría con la información que reporta su especialista en materia de transferencia. Claro, pues es lo mínimo indispensable que el mismo estudio de precios de transferencia, las dos o tantas empresas tengan el mismo criterio de registro. Correcto, correcto. De ahí, después nos podemos ir, porque mucho se habla, y que es correcto, del tema del valor de mercado. Y eso no lo hago a un lado. El tema de valor de mercado es la principal esencia de los precios de transferencia. Sin embargo, la realidad es que la autoridad fiscal, al día de hoy, lo que primero ataca, después de encontrar estas posibles diferencias, es materialidad, sustancia de la transacción, coherencia de las mismas, lógica de negocios y razonabilidad sobre el beneficio que me arrojó el pago o el ingreso de esa contraprestación. O sea, se deja el tema del valor de mercado a un paso siguiente. Primero, demuéstrame que compruébame todo. Claro, entonces, ese es el sentido. Muchas veces me preguntan a mí los contribuyentes y me dicen, oye, contador, ¿qué transacción puedo incluir en mi análisis? No, espérame. O sea, lo que debes de hacer es ver qué transacciones, qué estás cobrándole entre partes relacionadas y si estás cobrando los conceptos correctos y los montos correctos. Porque también se da el caso en donde a veces los socios o accionistas tienen préstamos y no les cobran intereses. Les prestan un inmueble para que guarden tal o cual cosa como bodega y no cobran una renta. Entonces, existen contraprestaciones que se pueden detonar, pero que no se están cobrando. O sea, esto es lo que genera una revisión eficiente en materia de periodos de transferencia. Cuando hablo eficiente es que sea oportuna y a tiempo dentro del mismo ejercicio y no esperarme hasta que cierre el ejercicio. Correctísimo. También nos saluda Luis García. Saludos, Luis. Saludos, Luis. Excelente plática y como bien lo comentan, hay muchos contribuyentes que no toman en cuenta este tema estando obligados. Es un comentario de Luis. Es correcto, es correcto lo que comenta Luis. Y también algo muy importante es, no solo hay que ver el tema de periodos de transferencia con, ya me va a vencer la obligación el próximo 30 de marzo, el 15 de mayo tengo que presentar la informativa. No solo hay que verlo así, hay que verlo también de la siguiente manera. Tenemos que ver cómo podemos hacer el análisis de precios de manera que las transacciones se deban de estar pactando como debe ser y se estén cobrando y se le está haciendo llegar el dinero por dichas contribuciones a los socios accionistas que corresponda correctamente, sin ninguna manipulación.
Pero si eso lo quiero hacer normalmente el 25, el 30 de diciembre, pues creo que va a ser muy complicado. Claro. Si quiero hacer un ajuste en materia de proceso de transferencia, faltando un día o 3 días o 5 días, y no lo vi en todo el ejercicio, ¿no, Jaime? Claro. Es un tema muy interesante, Germán, porque todo el tema fiscal tiene que ver con una parte importante que es la planeación. Y la planeación es desde que se va a contratar esos bienes y servicios con mi parte relacionada, ¿sí? Obviamente, hablando desde el punto de vista de que existe materialidad, razonabilidad, todo lo que acabas de comentar, es decir, que sí es una transacción. Y en ese sentido, cuidar precisamente cuáles son los tiempos a cumplir, ¿no? Porque en muchas ocasiones los contribuyentes lo que realizan es unas semanas o quizá un par de meses antes de presentar estas declaraciones, ¿no? Sin embargo, toda esa documentación se tiene que ir recabando durante el ejercicio. Lo que pasa es que ya ha cambiado, Jaime, esta es una realidad, pero lo que sucedía muchas veces en el pasado es que lo dejaban todo, como bien decías, faltando una semana, 15 días, y hago el estudio. Actualmente muchos de los contribuyentes utilizan sus precios de transferencia para valorar, primeramente, si sus transacciones están correctamente a valores de mercado, si están cobrando lo que deben de cobrar, y me toca con muchos contribuyentes empezar los análisis a mediados del ejercicio fiscal, en julio, en agosto, y esto ha ido evolucionando, derivado a que si también como consecuencia, si lo dejo a final del cumplimiento, que puede ser 15 de febrero o 1 de marzo, pues voy a tener poca posibilidad de hacer algún posible ajuste, ¿no? Entonces, y que eso automáticamente me va a impactar en mi declaración del ejercicio, Jaime. Correcto. Entonces, pues bueno, cada vez ha sido menos, a decir verdad. Miren, y siguiendo leyendo con las participaciones que tenemos a nuestra audiencia, Sebastián Cruz, que también le mandamos un saludo a mi buen Sebastián, mi buen amigo Sebastián, pregunta en qué fecha se presenta el anexo 9 de partes relacionadas y nos ayuda a contestar el mismo contador Fabiel Paredes. A más tardar, el 15 de mayo es el plazo del anexo 9 del DIN. Correcto, No, es correcto lo que comenta Fabiel. La fecha límite sería el 15 de mayo para la presentación de este anexo 9. Y también otro comentario de Fabiel, dice también, importante considerar el tema de no olvidar las transacciones celebradas con personas físicas, préstamos, rentas, remuneraciones, Sí, que ese es un tema que está muy pasando, recurrente. Fíjate que de repente me toca mucho que los contadores, lo solicitamos a los contadores, oye, repórtame todas las transacciones con tus partes relacionadas. Y de repente los contadores se acercan y dicen, oye, ¿sabes qué? Pues tengo ciertas transacciones con el dueño o con algún familiar del dueño que son partes relacionadas de acuerdo a lo que establece la ley, pero no quiere que se reporte. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, pues la obligación debe de reportarte esta información. Claro. Ya si no la reporta el contribuyente bajo la instrucción del socio accionista, bueno, pues ya puede hacerse acreedor incluso de no cumplir con esto a multas o omisiones o la no deducibilidad de la transacción para la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado y estar conscientes que este tipo de riesgos pueden existir y que son altamente detectables por parte del SAT. Ahora, recuerden que este tema no es prohibitivo, es decir, que existan se celebren operaciones, transacciones entre partes relacionadas, no es prohibitivo por la autoridad, únicamente la autoridad lo que quiere observar es que esas transacciones sean materiales, realizables, ¿no? Y que sean a valor de mercado. Entonces, bajo esa tesitura, pues la realidad es que no encontraríamos, o bueno, ya habría casos especiales en los cuales cada empresa, socio o persona física, pues manifestara su deseo de que no se reportara, ¿no? Al contrario, si se reporta, aparte de que estamos hablando que es el deber ser, ¿no? Se tiene que realizar porque hay una disposición legal que así lo manifiesta, pues la realidad es que también le da transparencia hacia todas las transacciones de las personas. Correcto, ¿no? correcto. Y fíjate que quiero poner en voz
de la audiencia, porque es una pregunta recurrente que me hacen. Me dicen, oye, contador, fíjate que tengo una operación de un préstamo entre accionista y la empresa, tengo una operación de una renta. Una pregunta muy común es, ¿debo de tener contrato? ¿Sí o no? Y debo de ponerle un margen a valores de mercado, una contraprestación a valores de mercado, o qué documentación debo de tener para hacer esta transacción. La respuesta más sencilla y creo que lo que más nos sirve como idea es, ¿cómo lo harías tú con un tercero? O sea, si con un tercero independiente tú le prestas, ¿lo harías sin contrato? ¿Lo harías sin una tasa? ¿Le harías el préstamo sin intereses? ¿Le darías el uso o goce de un inmueble sin cobrar una renta, sin cobrarle un contrato? O sea, claro, la autoridad lo que nos exige es que le demos un tratamiento a estas transacciones entre una empresa afiliada o persona física, persona moral, como fuera con un tercero independiente. O sea, y lo que tenemos que hacer es este ejercicio de introspección en donde debemos de caer en cuenta en cómo debemos de establecer las transacciones como si fuera con un tercero. Y también considerar las diferentes obligaciones que se encuentran en diferentes ramas de la legislación. Por ejemplo, hablando precisamente el comentario de Fabiel en cuanto a estos préstamos, ¿no?, entre personas físicas. Claro, remuneraciones, honorarios. Pero, por ejemplo, en el tema de préstamos, pues también recordar que hay otra legislación que, si me permites meterla un poquito, mi estimado, incluirla en esta charla. PLD, Prevención del Lavado de Dinero, la famosa ley FPORPI, Ley Federal de Prevención de Identificaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Pues la realidad es que existe una actividad vulnerable. Totalmente. ¿No? Nada más recordar a la audiencia, si eres parte de un mismo grupo empresarial, no eres objeto de presentación de aviso. Sin embargo, es actividad vulnerable. Luego, entonces, necesitas tener toda la documentación soporte de ese préstamo. Claro. Estamos hablando, convergiendo, de una obligación de precios de transferencia de PLD, y todavía si le metemos el matiz del tema fiscal, ¿no?, por ese préstamo, claro, ¿sí?, la fecha cierta en esa famosa jurisprudencia de diciembre del 2019, en donde, pues, para efectos de que la autoridad indica, en términos coloquiales, si yo te creo ese contrato, si tiene fecha cierta, ¿no? Y la fecha cierta, una de las condicionantes es que pase por una fe pública. Claro. Entonces, al momento de generar este tipo de transacciones, no olvidarla, ¿no? Porque probablemente no la olvido en materia de PLD y tengo mi fecha cierta para efectos fiscales, pero no la reporto en precios de transferencia. Entonces, la autoridad se hace llegar de información que de alguna manera le puede mostrar un incumplimiento en otra materia. Así es, y lo más importante es que vayamos cuidando esto con antelación. Como bien decías, Jaime, cuando se quiera hacer ya en los últimos días antes del cumplimiento, del vencimiento de la obligación, ya suele ser muy complicado. Entonces, creo que algo muy importante que tenemos que poner sobre la mesa con la audiencia es, los invitamos a que hagan estos análisis de productos de transferencia como un tema preventivo y no correctivo. También con una expectativa de buscar ver cuáles son las áreas de eficiencia en las transacciones, que estén obviamente dentro de los rangos de valores de mercado, pero con la oportunidad prudente para poder hacer algún cambio. Estimado Germán, ¿qué le recomendarías? ¿Cuáles son las situaciones a las que se enfrentan estas empresas o incluso personas físicas que se encuentran con este tema de celebrar transacciones con partes relacionadas? Mira, yo creo que yo sin duda les recomiendo y les digo, si tienen operaciones con partes relacionadas que realmente tienen una lógica de negocio, una sustancia, háganlas sin temor alguno. O sea, no tenemos tampoco que mitigar o disminuir el hacer una transacción entre una empresa filial o persona física filial si existe la sustancia de la transacción. Lo que sí es que se tiene que documentar con elementos probatorios que demuestren la realidad de la transacción y cómo se pactó y el valor de mercado y toda la evidencia soporte. No solo documentando, demostrando cómo se hizo. Y bueno, los mayores errores que he detectado en esto, en mi experiencia, ha sido porque se hacen en el último momento. Entonces, revísenlo con tiempo, no lo dejen
ya se va a presentar la anual y debo de cumplir. Entonces, véanlo con suficiente antelación. En ese sentido, entrando un poquito a todas esas reformas, en particular al Código Fiscal de la Federación en materia de visitas, de fiscalización, ¿existió algún cambio en particular que debamos de estar atentos en materia de precios de transferencia? No, la realidad es que no ha habido un cambio sustancial. Yo creo que el último cambio sustancial fue aproximadamente hace 4 años en materia de precio de transferencia, que fue la incorporación a la presentación del anexo 9, o sea, presentabas el anexo 9 anteriormente solo para operaciones extranjeras. Correcto. Y hace 4 años nos lo incorporaron también las operaciones connacionales. Y dirías, Germán, ¿y eso por qué es un gran cambio? Porque ahora, a partir de ese momento que se dio por ahí hace 4 años, la autoridad fiscal ya tiene dentro de su algoritmo, el SAT, la información de partes relacionadas de las operaciones nacionales. Situación que en el pasado no tenía. No existía. Porque claro, esto cambió cuando se dio cuenta la autoridad fiscal que el monitoreo, revisión y control de las operaciones con las extranjeras ya las tenía muy bien identificados por sector, por rubro y fiscalizado más o menos bastante bien esto. Sin embargo, se dio cuenta que mucha estrategia de planeación de hace algunos años iba enfocada en las operaciones domésticas. Entonces, mi estimado Germán, pues esta nueva mecánica de la autoridad a través de este anexo 9 para partes relacionadas mexicanas, pues la realidad es que es reciente. Sí, o sea, tendrá 4 años aproximadamente, 4 o 5 años. En ese sentido, esperaremos ya que empiece la nueva ola de revisiones en este. Ya han iniciado. Fíjate que ya la autoridad fiscal ha vertido de gran manera las revisiones en operaciones con partes relacionadas, y lo mencionaba hace rato, en transacciones que él considera de alto riesgo. ¿Cuáles son estas transacciones de alto riesgo? Lo menciono. Pago de intangibles, pago de comisiones, pago de servicios, intereses y todas aquellas transacciones de arrendamientos y de honorarios con socios accionistas. ¿Por qué? Porque la autoridad percibe, no quiero decir que en todos los casos pueda ser así, pero en muchos de los casos sí es, que estas transacciones tienen como finalidad únicamente bajar la base fiscal del contribuyente haciéndole llegar dinero al socio accionista, sin que en alguno y muchos de los casos, o en muchos de los casos tengan una sustancia dichas transacciones. Por eso, cuando nosotros vemos como especialista de precio de transferencia, todo esto que te están pidiendo en operaciones con partes relacionadas con terceros independientes de la materialidad, nosotros ya lo traíamos como obligación. O sea, claro, de alguna forma ya el SAT, como vio que le funcionó ahora para partes relacionadas, dice, bueno, pues también lo pongo para los terceros, ¿no? O para los supuestos terceros. Y en ese sentido, el incumplimiento de estas obligaciones, mi estimado Germán, ¿qué trae como consecuencia? Me imagino, ¿multas? Sí, fíjate que las multas van ahí de 200, 300 mil pesos normalmente. La realidad es que no son muy bajitas, no son tan significativas. Sin embargo, aquí el mayor de los riesgos que consideramos sería el hecho de la no deducibilidad de dichas transacciones con tus partes relacionadas. Entonces, imagínate, si tienes prestadoras de servicios, si tienes al 100% con tus partes relacionadas, si gran volumen de tus compras son con partes relacionadas, poner en riesgo la deducibilidad de esas transacciones por no dar cumplimiento a un tema de forma, como es el estudio de transferencia o la declaración informativa, bueno, pues creo que estaríamos dejando lo más por lo menos, ¿no? Claro. Sí, y recordar cuáles son estas consecuencias. ¿Sí? No es únicamente el pago del impuesto sobre la renta, sino actualizaciones, correcto, recargos, ¿no? Correcto. Y también incluso si nos vamos más allá, pues se tiene que presentar una complementaria, precisamente esa declaración para hacer este cumplimiento que platicamos, pero también conlleva una modificación en la utilidad fiscal para efectos de PTU. Completamente. Y eso es lo que muchas veces no se da cuenta el contribuyente cuando dice, oye, voy a hacer un ajuste fiscal, lo identificas que está fuera de valores de mercado, o sea, y haces el ajuste fiscal, bueno, voy a acumular tanto. Sí, pero no solamente acumulas para efectos fiscales de impuesto a la renta, trae su consecuencia en PTU, ¿no? Entonces, si esto no se monitorea con
con suficiente antelación puede originar problemas significativos dentro de la operación y el flujo de la empresa. ¿Qué estructura debe de tener? ¿Hay alguna estructura interna que deban de tener las empresas? ¿Algún manejo administrativo especial? ¿Qué consideraciones les darías? Fíjate que yo algo para que les este control? recomiendo mucho a las empresas y a los grupos, yo tengo, como te decía, muchos años trabajando en el tema de grupos, tanto multinacionales como de empresas nacionales, es que exista un paquete de políticas o una política de periodos de transferencia dentro del mismo grupo. Es decir, para que existan, cuando hablo de una política te voy a decir un ejemplo, es que esta empresa se compra y se vende producto de una empresa a otra o una con otra. Ok, hay que establecer cuál sería más o menos el porcentaje de valores de mercado que se deben de pactar en estas transacciones cuando se den compra-venta de productos manufacturados, cuando se den la transacción de productos que se distribuyen, entra como una política de precios también en un porcentaje para aquellas prestaciones de servicios, o sea, establecer ya mecanismos como políticas de precios de transferencia dentro de los grupos, que normalmente con los extranjeros ya existe, pero las operaciones nacionales aún no. Sí, todavía nos falta mucho por recorrer. Nos falta porque seguimos todavía sin darle la importancia que la autoridad Correcto. sí le ha dado. Sí, y todavía existe esta creencia de partes relacionadas, precios de transferencia son con el extranjero, ¿no? Sí, la realidad es que la autoridad cada vez pone menos atención en las extranjeras y más en las operaciones connacionales. ¿Qué documentación ya nos platicaste un poquito, pero más allá, a mayor detalle, es la que requieren precisamente para comprobar todo este precio, este valor de mercado y la transacción realizable? Contratos, órdenes de compra, cotizaciones. Cotizaciones. Y es una pregunta muy recurrente. Si tú le pides un servicio a una parte relacionada, ¿qué le vas a pedir? Te dicen, ¿qué le debo de pedir? Bueno, imagínate que ese servicio se lo pidas a un tercero. Tú le pagarías, o sea, ¿le pides orden de compra al tercero? Sí, pues entonces pídele un orden de compra a la parte relacionada. ¿Tienes orden de compra con un tercero? Con una parte relacionada. ¿Le exiges un entregable? Sí. ¿Le exiges evidencia? ¿Le exiges fechas? ¿Tienes un contrato firmado con él? Lo mismo, el mismo procedimiento que tú tienes con un tercero, es el mismo tratamiento que tú le debes dar con una parte relacionada. Idéntico. Entonces, porque muchas veces se da en que el trato que yo le doy a la parte relacionada es diferenciado que el de un tercero independiente. Eso es lo que la autoridad busca identificar, porque si ella considera e identifica que no solamente el precio, sino las condiciones de la transacción como la pactaste fueron diferentes con un tercero que con una parte relacionada, es ahí donde puede solicitar un posible ajuste de transferencia. Ojo, no solo estoy hablando de precio como contraprestación, sino también de las condiciones, porque muchas veces sucede, yo te vendo un producto X a 10 pesos a ti, y a mi parte relacionada, pero también se lo vendo a 10 pesos con un tercero, sí, nomás que el tercero me lo paga, se lo entrego aquí y me lo paga antes de recogerlo, y a ti te lo llevo hasta tu planta en Saltillo, en Monterrey, y resulta de que me lo pagas en 90 días. Entonces, si bien es cierto, el precio es el mismo del producto, sin embargo, las condiciones de la transacción fue diferente, lo que hace que probablemente sea necesario un ajuste en precio. ¿Por qué? Porque te estoy otorgando un financiamiento de 90 días, no como al otro que me lo pagó anticipado, te estoy haciendo una entrega del mismo producto con un costo de flete muchísimo mayor, entonces la utilidad no está siendo la misma. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar y eso es lo que el especialista de productos de transferencia debe de poner sobre la mesa. Esto es súper importante, Germán, súper importantísimo, porque no es, como bien lo comentas, no es únicamente el valor, sino todo lo que trae en sí esa transacción, ¿no? Podríamos considerar fletes. Fletes, tiempo de pago, o sea, cuánto tiempo de plazo de crédito. También algo muy importante, los volúmenes. O sea, sí, a ti te vendí el producto en 10 pesos y al tercero en 10 pesos, ¿sí? Pero resulta de que a ti
te vendo 100,000 y a él le vendo 100 millones. O sea, los volúmenes, o sea, para hacer el análisis de precios no solamente es comparar el margen de utilidad, sino también evaluar las condiciones de los mismos. Y también en el caso de aquellos bienes, ¿sí? Bienes tangibles, me imagino, considero que el manejo de inventarios también es una parte fundamental. Totalmente. Y muchas veces se da, oye, es que tengo este inventario, lo tengo como obsoleto, lo tengo parado, se lo puedo vender a un precio menor, hasta en un 50% menor. Y la pregunta es, bueno, ¿y se lo venderías a un tercero también en ese precio? Ah, no, bueno, a un tercero no. Entonces, ¿por qué a una parte relacionada así? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Porque a mí me llegan a decir, bueno, ¿y por qué te pones en esa situación? Bueno, es que yo trato de asemejar cómo se pondría la autoridad fiscal si viene y te revisa la transacción. Yo Claro. trato de emular, de jugar un poco como ese sparring y decirte, oye, si no lo haces así, la autoridad nos puede pegar por ese sentido, ¿no? Correcto. Y en el tema de intangibles o servicios, ¿no? ¿Qué recomendarías? Híjole, yo te invitaría, Jaime, a que pudiéramos tener una plática en particular sobre el tema de intangibles. La realidad es que el tema de intangibles, tú te ha tocado, tú eres especialista también en el tema de intangibles, tienes mucha experiencia en esa materia, y la realidad es que la autoridad fiscal ya no se va como muchos años en el pasado a decir, pues te cobro un 5%, un 3% de regalías, está o no a valores de mercado. No, espérame. La autoridad se va más allá. Quiere ver hasta dónde lo que tú estás pagando como contribuyente por el uso, goce, arrendamiento de ese intangible, eso que pagaste fue menor al beneficio que te originó el uso o goce de ese intangible. Si no tenemos la capacidad de demostrar que el uso de ese intangible, esa regalía o esa marca, me generó un ingreso mayor a lo que yo pagué por esto, estamos fuera. O sea, en una revisión. Perdón que es así de claro. No, y está bien, está excelente. ¿Qué consideraciones habría para poder demostrar esa razonabilidad? Fíjate que me hacen mucho esa pregunta. Yo te pongo un ejemplo, me ha tocado muchos clientes que le entran al tema de franquicias. De estos negocios de cafés, oye, voy a vender café de tal marca y voy a poner mi café de tal. Voy a pagar el 2, 3% o 5% de regalías por cada café que vendo. Y cuando ellos hacen ese ejercicio, hacen, bueno, a ver, ¿en cuánto voy a vender el café? No, pues es que tal tienda de conveniencia lo vende en 25 pesos y resulta de que con esta marca yo puedo vender el frappuccino latte descremado con esa sirenita verde en 125, 130 pesos. Oye, ¿vale la pena pagar el 5%? Pues yo pienso que sí, porque aunque pague el 5% de esos 120 pesos, va a ser mayor, claro, que el 30 pesos que pago por la tienda de conveniencia. Y perdón que ponga el ejemplo, claro, pero es muy directo. Entonces, ¿vale el intangible? No, pues sí me generó un ingreso. Si tú te pones en perspectiva en la regalía que le vas a pagar a tu parte relacionada, socio y accionista, es, oye, la regalía por el uso de marca o por el intangible que le estoy pagando a mi socio accionista me está generando un beneficio superior al gasto que le estoy originando. Híjole, no sé. Bueno, pues haz ese ejercicio económico para ver si te conviene realmente, porque eso es lo que te va a salvar en gran medida para demostrarle a la autoridad que la transacción tuvo una sustancia. Pero es que no tengo que hacerlo porque es mi parte relacionada, lo saco de bolsa A para mandarlo a bolsa B. Sí, pero es lo que el SAT no quiere. Entonces, ese es el ejercicio, ese es un punto angular en una revisión de pruebas de transferencia en tema de intangibles. No sé si transmití la idea. No, y perdón con el ejemplo muy básico, muy de todos los días, pero eso es lo que tenemos que cuestionarnos. No, clarísimo. Y Luis,
Luis García, espero que sea el doctor García. Doctor García. Comenta en las transacciones de cobro de regalías por uso de marca, ¿cuál sería la documentación soporte para estas operaciones? Mira, Luis, sin duda hay que hacer un estudio de precios de transferencia con todos los elementos que nos exige la ley, entre ellos, pues que esté a valores de mercado, que el porcentaje de regalía esté a valores de mercado, que existe el contrato, los FDIs con la contraprestación, pero en mi experiencia reciente, en los últimos años, no sé si para bien o para mal de las recientes revisiones del SAT, la consecuencia es qué evidencia tienes tú para demostrar, como lo dije hace un momento, que el beneficio que obtuve fue mayor que el costo que yo pagué, traducido ese 5% en dinero, contra el ingreso, ¿no? O sea, ¿qué beneficio me generó? Yo siempre llamo en un ejemplo de entendimiento que una regalía es como cuando tenemos aquellos cubetas de leche de los establos, ¿no? Donde queda arriba la capa la regalía, la considero que es algo así. Es el excedente que te genera, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar que esa regalía nos está dando más ingreso, ¿no? De lo contrario, pues no tendría sentido. O sea, ¿por qué yo pagaría el uso de marcas si no me va a generar un beneficio? Correcto. Ese es el análisis que hace el SAT. Sí, ahí tal vez también, abonando un poquito y complementando lo que comenta Germán, pues puede ayudar un avalúo emitido por corredor público. Correcto. ¿No? En donde el corredor público es perito evaluador. Sí. Para efectos mercantiles, conforme al artículo 6 de la Ley Federal de Correduría, y también es perito evaluador para efectos fiscales, conforme al artículo 3 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Entonces puede ayudar. Eso suma mucho, ¿eh? Eso suma en la determinación claro. del valor, pero sin duda lo que comentas tú es un eje central, que es demostrar que ese valor que estás pagando por la regalía te está generando un beneficio mayor. Sí, o sea, lo que tú comentas de la valor por parte es indispensable, ¿eh, Jaime? Es indispensable. Yo, a lo mejor, y perdón que me concentre en este tema en el caso de la regalía medular del beneficio superior al gasto, es porque cuando me he tocado sentarme con los administradores del SAT en materia de transferencia, es lo que nos cuestionan. A ver, demuéstrame que el beneficio fue mayor. Entonces, si tú no vas preparado para un tipo de soporte de estas transacciones, porque normalmente esas transacciones son transacciones que llegan a exceder, o sea, decimos, ¿cuánto representa la regalía? No, pues son tantos miles de pesos. ¿Cuánto representa el gasto de la operación de la empresa? No, pues representa un 10% del total de los gastos. Ah, caray, o un 15%. Ah, caray. Entonces, como todo auditor que fuimos en el pasado, el SAT va a hacer lo mismo. ¿Cuáles son los gastos más relevantes? ¿Con quiénes fueron? Y son los que voy a tratar de tumbar. Entonces, si no soportamos esos gastos, vamos a tener muy débil nuestra deducción de partidas, ¿no? Entonces, ya platicamos aquí qué es la importancia del cumplimiento de la presentación del DIM, del estudio de precios de transferencia, de hacerlo de manera planeada, todo esto que platicamos, sí, la documentación. ¿Qué pasa si algún contribuyente tiene transacciones con partes relacionadas, tiene la obligación de presentar el anexo 9 y no lo presenta? ¿Lo puede presentar posterior al plazo? Sí, lo puede presentar de manera espontánea, aunque fuera extemporánea, siempre y cuando, bueno, la autoridad no lo haya requerido, ¿no? Claro. Porque, ojo, uno de los requisitos de las deducciones entre operaciones de los gastos por operaciones con partes relacionadas es el obtener y conservar la documentación comprobatoria que demuestre que las transacciones se llevan a valores de mercado. Entre paréntesis lo pongo, estudio de precios de transferencia. Es decir, yo voy a hacer deducible una transacción con partes relacionadas, debo de tener mi estudio, punto 1. Obligación 2, debo de tener presentado el anexo 9 de operaciones con partes relacionadas donde se incluye esa transacción. Entonces, es decir, si no hice el estudio y no presenté la informativa, o hice el estudio y no presenté la informativa, puedo poner en riesgo la deducción de esas transacciones. Por eso hablo de no incumplir en aquellos aspectos de forma
como es el cumplimiento del que estamos hablando, y que pone en riesgo la no deducibilidad de estas transacciones, Jaime. No, clarísimo, mi estimado Germán. Pues ya esto, el tiempo ya hizo lo suyo, y ya nada más para cerrar, algo que te gustaría comentar al respecto. Pues mira, antes que nada agradecer tanto la invitación como a ti como a la FEC por esta participación en la Comisión de Pruebas de Transferencia. Tratamos de aportar a nuestros afiliados y a nuestros amigos cualquier tema de novedades en esta materia de pruebas de transferencia. Mi recomendación es que lo hagan oportunamente, que lo revisen con su especialista de pruebas de transferencia y puedan hacerlo oportunamente para que identifiquen áreas de oportunidad en pruebas de transferencia y posibles contingencias o riesgos. Ese sería con el punto que yo cerraría, Jaime. Mi estimado Germán, pues te agradezco mucho tu participación el día Gracias. de hoy. La realidad es que es información valiosísima, valiosísima. Y comentarle a la audiencia que mi estimado amigo Germán Zúñiga es presidente de la Comisión de Precios de Transferencia en la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Y pues como especialista, él nos da charlas, cursos en esta materia. Y pues también recordarles que a su vez, si tienen algún tema en ese sentido, acérquense con los especialistas. Sí, claro. Aquí tenemos a nuestro buen amigo Germán, y pues él los ayudará con todo gusto. Sí, claro, y bueno, con todos los especialistas de AFEC de los diferentes temas que tocamos, ¿no? Correctísimo. Pues buenas noches, les agradecemos mucho la participación y la consideración de dejarnos entrar a sus hogares, a sus oficinas, y pues estamos aquí para seguir con estos temas de la Asociación de Fiscalistas. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.